Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por la vida que nos da, un maravilloso don que hay que aprovechar, ¿verdad? Somos justificados por la fe en Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Esperamos con todo nuestro ser que estas lecturas puedan llevar a tu vida consuelo, fortaleza y sobre todo esperanza. ¿Cuál es nuestra única salvación? Más bien, ¿en quién está nuestra confianza para que de verdad seamos salvos? ¿Puede algo de lo que nosotros hagamos recomendarnos ante Dios? ¿Podemos pagar esa deuda inmensa que tenemos? ¿Alguna vez hemos caído en la trampa de confiar en lo que humanamente hacemos de bueno, a nuestro entender, para creer que así ganamos la salvación, desprovistos del poder del Espíritu de Dios? Te invito a que leamos allí en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Empezamos en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De este último versículo leído, el versículo 8, estaremos hablando más en la próxima sesión. Para combatir la herejía de la salvación por obras, el apóstol Pablo hace hincapié en que no debemos poner nuestra confianza en la carne. Como dice Filipenses, el capítulo 3, versículo 3. Si alguien tenía razones, aunque equivocadas, para confiar en la carne, era el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí utiliza el término carne en forma peyorativa para referirse a cualquier cosa producida únicamente por el poder humano, en contraste con la transformación de vida obrada por el Espíritu de Dios y las buenas acciones que el poder divino del Espíritu hace posible, de acuerdo a lo que dice Gálatas 3:3, Efesios 2:10 y Romanos capítulo 8, versículos 3, 6 al 9. La dependencia de la carne incluye no solo la ascendencia de que los judíos estaban tan orgullosos, por eso enfatizaba en la circuncisión, sino también un conocimiento teórico de la ley de Dios, como lo describe Pablo ahí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 20. Los pactos, el servicio del santuario, Romanos 9:4. Además de todos los esfuerzos humanos por hacer el bien, pero desprovistos del poder del Espíritu. Me gustaría que leyéramos ahí en el libro de Romanos, capítulo 11,
versículo 6, como Pablo lo está apuntando. Romanos capítulo 11, aquí lo tengo, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Cuando las Biblias son pequeñas, es bastante difícil poder darle vuelta a la paginita, ¿verdad? Por eso me gustan las Biblias grandes. Reza la palabra del Señor. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y allí, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vemos entonces nosotros que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, como dice el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1, no podríamos caer nosotros también. No podemos caer en la red, en la artimaña similar hoy en día, de confiar también en todo lo bueno que hago, asumiendo entonces que todo eso bueno que hago me ayuda o contribuye a la salvación. ¿En qué confiamos? Podría pensar, bueno, si tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, si guardo los principios eternos de Dios, practico un estilo de vida saludable, devuelvo fielmente el diezmo, me congrego regularmente, doy estudios bíblicos, socorro a algún necesitado. ¿Cuántas cosas más podría de alguna manera todo lo que hacemos hacer más probable que Dios nos salve? ¿Qué piensas tú? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nosotros, dice, hemos pecado y no hemos podido reflejar la imagen y la gloria de Dios. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos nos recomendará ante Dios. Y nada de lo que hagamos puede compensar nuestra condición pecaminosa. En relación a la pregunta número 2, ¿podemos pagar esa deuda, esa gran deuda que tenemos? ¿Lo podemos hacer? Para esto, te invito a que leamos. Vamos a leer. Puedo contarte la historia que Jesús contó, pero me gustaría leértela. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Esta historia de dos deudores que Jesús contó. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 36. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendita sea la palabra del Señor. Somos nosotros como ese hombre descrito por Jesús, que debía 10,000 talentos. ¿A cuánto equivale ese dinero actualmente? A millones. Reunir esa suma de dinero habría requerido trabajar 6 días a la semana durante un periodo de 200 a 300,000 años. ¿Qué quería destacar nuestro Señor con esta historia? Quería destacar cuán imposible es pagar la deuda espiritual que hemos contraído a causa del pecado. Decidir seguir a Jesús y hacer todo lo que nos indica en su palabra santa, deberíamos considerarnos entonces siervos inútiles, pues simplemente hicimos lo que debíamos, de acuerdo a Lucas 17:10. El servicio entonces cristiano para nuestro Señor no puede ganarnos mérito alguno. ¿Por qué? Ya decidimos seguir a Cristo y ahora trabajamos para Él. Pero aún ese trabajo no nos da ningún mérito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nuestro Señor y Salvador Jesús ya ha pagado tu deuda. Ya ha pagado nuestra deuda. Bendito sea el Señor. Y es una deuda incalculable. La deuda del pecado. Por eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque incluso las obras que produce nuestra fe, las hacemos por su gracia y por su poder. Amén. Como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, reconociendo que es Dios quien obra en nosotros, en ti y en mí. Él quien nos da la voluntad y el poder para obedecer. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Ser agradecidas. ¿Por qué? Por lo que Él está haciendo por ti, por lo que Jesús está haciendo por mí, por lo que está haciendo por nosotros. Gloria sea el Señor. Ya desde el Antiguo Testamento, varios pasajes se referían a la circuncisión del corazón, sugiriendo que la circuncisión no es así físicamente nada más. Significa la disposición de la persona a entrar en una relación de pacto con el Eterno. Caracterizada esta relación de pacto por el amor y la obediencia. ¿A qué? Bueno, a sus enunciados eternos, por supuesto. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, ya no vivimos para nosotros mismos. Sí, todo lo que no contradice a los principios eternos de Dios, también estamos supuestos nosotros, del país que seamos, del territorio geográfico donde vivamos, a obedecer, ¿verdad? Pero primero nos debemos ¿a qué? A los principios eternos del gobierno, del Dios del universo. Amén. Gloria al Señor. Así que, allí en Deuteronomios, me gustaría que lo leyéramos, por favor, para que veas que desde el inicio que se habló de la circuncisión, tiene que tenerse el significado correcto, espiritual, a lo que Dios se estaba refiriendo. Y no simplemente como la mayoría de judaizantes querían someter a todos los que venían a la fe de Cristo, a ser cristianos, a que simplemente físicamente se circuncidaran y no pasaba nada más, ¿no?
el significado. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 16. Reza las Sagradas Escrituras. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. He aquí hoy. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y el versículo 16 dice, circuncidad pues, fíjate bien, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que circunciden sus corazones, dice. Circunciden sus corazones y sus mentes, como un pueblo humilde y agradecido. Y dejen de ser un pueblo terco y obstinado, dice la palabra. Esta apertura del corazón a Dios también podía incluir a los extranjeros incircuncisos que decidieran residir allí en el territorio de Israel, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 7 al 9, y Deuteronomio 10, 17 en adelante. Así que todos estamos invitados a gozar de esta salvación tan grande, sin importar quién sea, en la generación que nos tocó que vivir. Todos podemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en Él, tener salvación. Y esta es una maravillosa noticia también para ti hoy. Esta circuncisión interior permite a la persona amar a Dios con todo su corazón y toda su alma. Deuteronomios 36 y Romanos 2, 28 al 29. La circuncisión corporal no era garantía del favor de Dios sin la relación correcta simbolizada por dicha circuncisión, como dice Jeremías 4:4. Escúchenme. Y hoy también Dios nos dice a nosotros, escúchenme todos los que decimos o los que queremos ser parte del pueblo de Dios, si todavía no has venido a aceptarlo en tu corazón como Salvador y hacer un pacto de amor a través del bautismo. Circunciden sus corazones y sirvan al Señor. Si persisten en el pecado, lo disciplinaré, dice el Señor, por todo lo malo que hacen. Mi disciplina es como fuego que no puede apagarse hasta que hace aquello para lo que fue encendido. Y en Hechos, capítulo 7, versículo 51, allí se nos dice, dejemos de resistir al Espíritu Santo. Atendamos. Allí Esteban, ¿verdad? Cuando estaba haciendo su exposición de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos la obstinación, nos dice. Y esas son las palabras que nos dicen también a nosotros hoy en día. Dejemos de ser obstinados. Me gustaría, si me permites, leerte un apartado con respecto al pasado del apóstol Pablo. Solía confiar en su propia justicia, que viene por la ley, Filipenses 3:9. De hecho, pensaba que era irreprensible. En ese sentido, como el joven rico que dijo, todo esto lo he guardado, Mateo 19:20, antes de su conversión. Pablo no se daba cuenta de la profundidad de la ley, que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:2. Por eso, el apóstol Pablo pudo decir,
En otro tiempo, yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice ahí en Romanos 7:9. Cuando Pablo se dio cuenta de lo que exigía la ley, de que no tenía forma de cumplir plenamente sus exigencias, comprendió realmente que estaba perdido mientras fuera esclavo del pecado, cumpliendo sus órdenes, ya que el poder del pecado que residía en su interior tenía un control total sobre él. Romanos 7:14-24. Su única salvación era estar en Cristo. Y esa sigue siendo nuestra única escapatoria, nuestra única manera de salvarnos. Estar en Cristo, permanecer en Él, mantenernos en comunión con Él, liberado de la ley del pecado y de la muerte mediante la ley del Espíritu que da vida. Romanos 8:1-2. Así Pablo podía considerar su vida anterior como basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo una justicia propia que viene de la ley, sino una que viene a través de la fe de Cristo. Gloria al Señor. La justicia de Dios basada en la fe. Realmente, reconocer a Cristo y la virtud de su resurrección, como dice Filipenses 3, del 8-10. Así que, en esencia, el antiguo Pablo se apoyaba en la fe en sí mismo, en lo que tenía por herencia y en lo que podía conseguir con sus propias fuerzas. El nuevo Pablo se dio cuenta de que la salvación proviene solo de la fe en lo que Cristo puede hacer. En lugar de ser controlado por el pecado que moraba en él, ahora podía decir lo que dice Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, estoy vivo, estoy viva, porque Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe. En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el Hijo de Dios, que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Bendito sea el Señor. Se lee en la obra titulada Palabra de vida del Gran Maestro, página 130, que cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, de quien está en ella, se lleva a cabo una nueva creación. Se le da un nuevo corazón a la persona y llega a ser nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, como dice Romanos 3:26. Nos queda entonces nada más que confiar en los méritos que Cristo ha ganado para ti y para mí. La pregunta es, ¿querré yo arreglar mi vida con Cristo Jesús? ¿Querré en realidad que Cristo esté en mí, que more en mí? ¿Querré ser encontrado? ¿Querré ser hallada? ¿Querré ser hallado en Cristo Jesús? Ese es mi deseo y mi oración. Que cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo por segunda vez, o cuando la muerte toque a nuestra vida, nosotros podamos ser encontrados en Cristo Jesús, en sus méritos, en la vida del verdadero creyente. No hay lugar para el orgullo por los logros humanos. Cuando comprendemos que la salvación no depende de lo que podamos hacer, sino exclusivamente de lo que Dios ha hecho por ti, por nosotros. En Cristo, aquellas cosas que se veían como ganancia son consideradas como pérdida. ¿Por qué? Por el sublime valor de conocer. Y no conocer solo de teología. Y no conocer de oídas, sino de conocer
a la persona de Cristo Jesús y de mantener una relación viva, diaria con Él, quien es salvación, justicia nuestra. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, te invito a una próxima lectura de esperanza. Amén.